Me llamo Linda y tengo 32 años. La Navidad pasada pensé que, por fin, iba a tener la cena familiar perfecta donde podría compartir unas noticias increíbles. Acababa de comprometerme con el amor de mi vida, David, y también me habían dado la promoción en el trabajo por la que luché durante 3 años. Estaba emocionadísima por contarle a mi familia, pensando que tal vez esta vez, solo tal vez, mi mamá por fin estaría orgullosa de mí. Pero lo que pasó esa noche cambió nuestra relación para siempre. Y, siendo sincera, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Antes de contarles qué sucedió esa Navidad, me encantaría saber desde dónde me están viendo. Déjenme su ubicación en los comentarios. Y no olviden dar like y suscribirse si quieren escuchar más historias como esta. Créanme, lo que mi mamá dijo a continuación los va a dejar en shock. Pero mi respuesta la sorprendió todavía más. Creciendo, siempre fui la hija de en medio, y en mi familia ser la de en medio significaba ser invisible. Mi hermano mayor, Michael, era el niño de oro, el que nunca hacía nada mal a los ojos de mi mamá, Patricia. Hoy es doctor y ella nunca deja que nadie lo olvide. Mi hermana menor, Karen, era la consentida, la princesita que se salía con la suya y terminó convirtiéndose en una abogada exitosa. Y luego estaba yo, Linda, atrapada justo en medio, tratando desesperadamente de descubrir cómo ganarme aunque fuera una fracción de la atención y el cariño que ellos recibían tan fácilmente. Desde que entendí cómo funcionaba la dinámica familiar, supe que tenía que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Mientras a Michael lo elogiaban por sacar 8, yo tenía que mantener puros 10 para recibir apenas un asentimiento. Cuando Karen hacía berrinches y rompía cosas, era tierna y solo estaba expresándose. Si yo alzaba tantito la voz, era irrespetuosa y me decían que necesitaba cambiar mi actitud. En la prepa me la pasaba trabajando horas extra en una tiendita y dando tutorías a niños más chicos. No porque necesitáramos el dinero, sino porque pensaba que si contribuía, mis papás verían mi valor. Ahorraba cada peso para comprarle flores a mi mamá en el Día de las Madres, joyería en su cumpleaños y regalos de Navidad que me tardaba semanas en escoger. Michael y Karen compraban cualquier cosa de última hora en el mall, y aún así, sus regalos siempre eran los que sacaban las sonrisas más grandes y los abrazos más largos. La universidad se suponía que iba a ser mi nuevo comienzo, mi oportunidad de demostrarme en algo que realmente me apasionaba. Elegí mercadotecnia porque me encanta la creatividad y la estrategia detrás de contar una historia que conecte con la gente y los mueva a actuar. Pero cuando le conté a mi familia, la cara de mi mamá se descompuso como si le hubiera dicho que iba a abandonar los estudios. Mercadotecnia, me dijo con la voz cargada de decepción. Eso no es una carrera real, Linda. Eso es solo jugar con dibujitos y frases bonitas. ¿Por qué no puedes ser como Michael y escoger algo que de verdad ayude a la gente? O como Karen, algo que requiera inteligencia de verdad y que haga la diferencia en el mundo? Esas palabras me dolieron más de lo que admití en ese momento. Pero seguí adelante, me gradué con honores y conseguí mi primer empleo en una agencia chiquita en el centro. Poco a poco fui escalando, tomaba proyectos extra, me quedaba tarde, llegaba temprano, demostrando una y otra vez de lo que era capaz. Cada pequeña victoria, cada cliente que ganaba, cada campaña que salía bien, yo llamaba emocionada a casa para contarles. Las conversaciones siempre terminaban igual. ¡Qué bien, hija! ¿Ya te conté que Michael publicó otro artículo en una revista médica? ¿O que Karen ganó otro caso? Está haciendo un gran nombre en el mundo legal. Durante años seguí intentando. Mandaba tarjetas en cada festividad, llamaba todas las semanas, me acordaba de cumpleaños y aniversarios. Cuando tenía 26 ayudé a mis papás a mudarse a su nueva casa, gastando todas mis vacaciones en pintar paredes y organizar cajas, mientras mis hermanos estaban muy ocupados con sus carreras importantes para ayudar. También cuidaba a su pastor alemán cada vez que se iban de viaje, aunque soy alérgica y me la pasaba todo el fin de semana estornudando y tomando antihistamínicos. La primavera pasada, cuando mi papá, Robert, tuvo que operarse de emergencia de la vesícula, fui yo quien pidió días en el trabajo para llevarlo a sus citas y sentarme con mi mamá en la sala de espera durante 6 horas. Michael estaba en cirugía ese mismo día y Karen en un juicio. Pero aún así, después me regañaron por no haberlos estado llamando a cada rato con actualizaciones.
lo peor ni siquiera era la falta de reconocimiento. Era la comparación constante, esa manera en que cada conversación terminaba girando hacia lo mucho más exitosos, atractivos o logrados que eran mis hermanos. Las cenas familiares se volvieron pruebas de resistencia. Sentarme ahí, escuchando interminables elogios sobre sus logros, que sinceramente no eran más impresionantes que los míos, pero que se celebraban como si fueran premios Nobel solo porque venían de los hijos de oro. Pero el otoño pasado, las piezas de mi vida por fin empezaron a acomodarse. David y yo llevábamos 2 años saliendo, y en un viaje a las montañas en octubre me propuso matrimonio. El anillo era sencillo pero perfecto y, más importante, él me veía de una forma en la que mi familia nunca lo hizo. Celebraba mis triunfos en el trabajo, me animaba con mis proyectos creativos y jamás me hizo sentir que tenía que competir por su atención o aprobación. Casi al mismo tiempo, mi empresa me ascendió a coordinadora senior de marketing, con un aumento considerable de sueldo y la oportunidad de dirigir a mi propio equipo. Era todo por lo que había trabajado, y por primera vez en mi vida adulta, me sentí genuinamente orgullosa de lo que había logrado. No podía esperar para compartir ambas noticias con mi familia en Navidad, pensando que quizá esta vez sería diferente. La mañana de Navidad empezó como siempre en la casa de mi infancia, en Maple Street. Todo estaba decorado igual que en los últimos 20 años. Luces blancas en el pino de living, esferas rojas y doradas que mi mamá había ido coleccionando con los años. Y el mismo ángel en la punta del árbol que teníamos desde que yo tenía 5 años. El olor a roles de canela y café llenaba el aire, mientras villancicos sonaban bajito en el viejo estéreo de la esquina. Llegué como a las 10 de la mañana, con los brazos cargados de regalos envueltos con cuidado y el corazón lleno de nerviosa emoción. David estaba pasando Navidad con su familia en Portland, pero planeábamos celebrar juntos cuando regresara. Llevaba mi anillo de compromiso en la bolsa desde hacía 2 meses, esperando anunciarlo en persona en vez de por teléfono. Mi papá me recibió en la puerta con uno de esos abrazos cálidos de oso. Robert siempre fue el más emocionalmente cercano, el que preguntaba por mi trabajo y realmente escuchaba mis respuestas. Aquí está mi genio del marketing, dijo, tomando los regalos de mis brazos. ¿Cómo te está yendo en el nuevo puesto? Yo me iluminé. En realidad, papá, tengo unas noticias súper emocionantes que quiero compartir con todos. ¡Órale! Ya muero por escucharlas, hija. En ese momento, mi mamá apareció en el marco de la puerta, usando el suéter de cachemira rojo que le había regalado en su cumpleaños pasado. Me miró de arriba abajo con esa expresión que conocía de memoria, la que encontraba defectos antes de siquiera saludar. Linda, ¿qué traes puesto? Ese vestido verde te hace ver pálida. ¿No te dije que ese color no te queda con tu tono de piel? Y tu cabello parece que te acabas de levantar. Feliz Navidad para ti también, mamá, dije, forzando una sonrisa. De hecho me tardé 1 hora arreglándome el pelo esta mañana. Pues debiste tardarte 2, respondió, regresando a la cocina. Karen se ve espectacular con su nuevo traje azul marino. Deberías preguntarle dónde compra su ropa. Mi hermana Karen ya estaba en la sala, luciendo realmente impecable en un conjunto entallado que seguramente costaba más que mi renta mensual. Trabajaba en un prestigioso despacho en el centro y tenía el guardarropa para demostrarlo. Michael estaba sentado en el sillón con su reloj de diseñador y su suéter de marca, revisando mensajes del hospital en su celular. Mira quién por fin se dignó a llegar, dijo Karen con una sonrisita burlona. Te estábamos esperando para abrir los regalos. Llegué 5 minutos tarde porque tuve que parar a poner gasolina, respondí. Pero nadie pareció escucharme. El intercambio de regalos salió exactamente como me lo esperaba. Michael le dio a todos tarjetas de regalo que claramente compró a última hora, pero eran de tiendas caras, así que mi mamá no paraba de decir lo generoso y detallista que era. Karen le regaló a mis papás un fin de semana en un spa de lujo, lo que le valió 20 minutos de halagos y planes emocionados sobre el viaje. Yo había pasado semanas escogiendo regalos personalizados para cada quien, un maletín de piel con las iniciales de Karen grabadas, un vinilo para Michael y un álbum de fotos para mis papás con recuerdos de la última década que yo misma digitalicé y restauré. Qué lindo, hija, dijo mi mamá hojeando el álbum rápido. Seguro te tomó algo de tiempo. Como 40 horas, contesté. Tuve que escanear todas las fotos viejas,
restaurar algunas dañadas y luego diseñar las páginas. Muy tierno, querida. Michael, enséñales a todos el nuevo reloj que te regaló tu colega. Y así, en un segundo, la conversación cambió de tema. Mi papá me apretó el hombro y susurró. Está hermoso, Linda. Gracias. Pero el momento ya se había perdido. Conforme fue llegando más familia, mi tía Susan, mi tío Frank, mis primos Janet y Robert Jr., y mi abuela Eleanor, la casa se llenó de risas y pláticas. Como siempre, terminé yéndome a la cocina a ayudar a mi mamá con la cena. El pavo sale en 20 minutos, me indicó sin levantar la vista del puré de papas. Y alguien tiene que poner la mesa. ¿Dónde está Karen? En la sala, platicando con la abuela Eleanor. Bueno, ella no debería preocuparse por cosas de cocina. Trabaja tan duro entre semana. Me mordí la lengua. Yo también trabajaba igual de duro, pero eso nunca parecía importar. A medida que se acercaba la hora de la cena, mis nervios iban creciendo. Había planeado dar mi anuncio durante el postre, cuando todos estuvieran relajados y de buen humor. Seguía tocando la cajita del anillo en mi bolsa, recordándome que eran buenas noticias, felices, de esas que unen a una familia. Pero al ver la cara de mi mamá iluminándose cada vez que Michael hablaba de su consultorio o Karen presumía su nuevo caso ganado, empecé a preguntarme si no me estaba preparando otra vez para la decepción. La cena empezó a las 3 en punto, como cada Navidad desde que tengo memoria. La mesa estaba puesta con la vajilla más fina de mi mamá, la misma que usaba solo en ocasiones especiales desde que era niña. La abuela Eleanor se sentó en un extremo, mi papá en el otro, y el resto nos acomodamos en los lados siguiendo esa jerarquía no escrita que siempre me ponía entre mi primo más chico y la silla vacía de mi abuelo. La conversación fluyó sobre los temas de siempre, el nuevo consultorio de Michael que crecía más rápido de lo esperado, la promoción de Karen a socia junior en su despacho, los planes de boda de mi prima Janet para el verano. Yo participaba cuando me preguntaban, reía con los chistes malos de mi tío Frank, y halagaba el nuevo corte de mi tía Susan, todo mientras esperaba el momento adecuado para compartir mi noticia. ¿Y tú, Linda?, dijo mi abuela en una pausa de la charla, ¿sigues trabajando en esa empresita de publicidad del centro? Es de mercadotecnia, abuela. Y sí, sigo ahí. De hecho, tengo noticias emocionantes sobre eso. Antes de que pudiera continuar, mi mamá me interrumpió. Linda cree que hacer dibujitos para negocios es lo mismo que tener una carrera de verdad. Siempre le digo que debería regresar a la escuela para estudiar algo más serio, como enfermería o docencia. La mercadotecnia sí es una carrera real, mamá, dije, tratando de mantener la calma. Requiere mucha estrategia y análisis. De hecho, acaban de ascenderme a coordinadora senior, lo que significa que voy a dirigir a mi propio equipo. ¡Ay, qué bonito! Felicidades, dijo mi tía Susan con amabilidad. Gracias. Y de hecho, tengo una noticia todavía más grande. Saqué de mi bolsa la pequeña caja de terciopelo, con el corazón latiéndome tan fuerte que juraba que todos podían escucharlo. Era el momento que había planeado por semanas. David me propuso matrimonio, anuncié, abriendo la caja para mostrar el anillo de compromiso. Estamos comprometidos. La reacción no fue la que había soñado. Hubo un silencio breve, seguido de felicitaciones educadas de la mayoría. La cara de mi papá se iluminó con una sonrisa genuina, y mi abuela me tomó la mano con ternura. Pero la expresión de mi mamá permaneció intacta, casi aburrida. ¿Y cuando pasó eso?, preguntó Karen. En octubre. Fuimos a las montañas un fin de semana y me propuso en un mirador precioso. Fue perfecto. Octubre. Saltó mi mamá, con voz cortante. ¿Tienes 2 meses comprometida y apenas nos lo dices? Quería contarlo en persona, como familia. Eso es tan típico de ti, Linda, dijo mi mamá. Siempre tan reservada, siempre guardándote las cosas. Por eso nunca sabemos qué pasa en tu vida. Sentí esa picada familiar de crítica disfrazada de preocupación. No soy reservada, mamá. Te llamo cada semana. Solo quería que esto fuera especial. ¿Y a qué se dedica David?, preguntó Michael, aunque ya se lo había dicho al menos 3 veces antes. Es maestro de inglés en preparatoria.
Maestro, repitió mi mamá, con la voz empapada de decepción. Bueno, supongo que al menos es un empleo estable. La forma en que lo dijo dejaba claro lo que pensaba, que no era lo bastante impresionante, ni exitoso, ni suficiente para su hija. Como si no importara que David fuera amable, inteligente, divertido y me tratara como la persona más importante de su mundo. Es un hombre maravilloso, dijo con firmeza mi abuela. ¿Cuándo vamos a conocerlo bien? Pronto, espero. Está con su familia en Portland por Navidad, pero planeamos cenar con todos el próximo mes. Espero que sepa en lo que se está metiendo, comentó Karen con una risita que no le llegó a los ojos. Linda siempre ha sido la difícil de la familia. No soy difícil, protesté. Pero mi mamá ya estaba asintiendo. Linda siempre ha sido complicada, dijo como si yo no estuviera ahí. Nunca ha sabido cómo facilitarse la vida, ni a sí misma ni a los demás. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero traté de sacudírmelas. Se suponía que esto era una celebración, un momento feliz. No iba a dejar que me lo arruinaran. Bueno, yo creo que son noticias maravillosas, intervino mi papá, levantando su copa de vino. Por Linda y David, que sean muy felices juntos. Algunos levantaron las copas a medias, pero el momento se sintió forzado y torpe. Enseguida la conversación cambió de tema, y me encontré sentada con la cajita del anillo todavía en mis manos, sintiéndome más pequeña e insignificante que nunca. Cuando sirvieron el postre, mi mamá empezó a presumir con lujo de detalle los últimos logros de Michael, que lo habían publicado en una revista médica, que lo invitaron a una conferencia en Chicago, que estaba siendo considerado para un puesto en el hospital universitario. El orgullo prácticamente le irradiaba del rostro. Y Karen continuó sin pausa: acaba de ganar el caso más grande de su carrera. El acuerdo fue de 6 cifras y los socios ya hablan de promoverla a socia completa en poco tiempo. Eso es increíble, dije, y lo decía en serio. Felicidades, Karen. Gracias, contestó ella, aunque ya estaba de nuevo mirando su celular. Yo me quedé ahí, escuchando cómo bañaban en elogios a mis hermanos, esperando que alguien volviera a mencionar mi compromiso o mi ascenso, pero nunca pasó. Era como si no hubiera dicho nada, como si mis noticias no merecieran más de unos segundos de atención. Entonces mi mamá me miró directamente y dijo las palabras que cambiarían todo entre nosotras para siempre. Sabes, Linda, he estado pensando en ese compromiso tuyo, y tengo que ser honesta. Me preocupa David. Digo, ¿qué clase de hombre le propone matrimonio a alguien como tú? La mesa se quedó en silencio. Hasta mis primos levantaron la vista de sus teléfonos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Pues, seamos realistas. Tienes 32 años. Trabajas en un empleo que apenas paga las cuentas. Vives en ese departamentito y nunca has logrado nada realmente significativo. Eres la hija más inútil que tenemos. Solo espero que David se dé cuenta de lo que le espera antes de que sea demasiado tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir todas las miradas clavadas en mí, esperando ver cómo reaccionaba. Mi tía Susan estaba horrorizada, mi papá negaba con la cabeza, y hasta Michael y Karen parecían sorprendidos por tanta crueldad. Pero por primera vez en mi vida, en lugar de encogerme y aguantar, en lugar de inventar excusas o reírme nerviosa, sentí algo distinto levantarse dentro de mí. Era enojo, sí, pero más que eso, era claridad. Eran 32 años de frustración y dolor acumulados, por fin encontrando su voz. Me levanté despacio, con las manos temblando de emoción, y miré directamente a mi madre a los ojos. Entonces deja de llamarme cuando necesites dinero, dije con voz firme y clara. Su rostro se desmoronó. El silencio que siguió fue tan absoluto que se escuchaba el tic-tac del reloj del pasillo y, a lo lejos, la música navideña todavía sonando en la sala. La expresión de mi mamá pasó de superioridad confiada a algo que nunca le había visto, una mezcla de verdadero shock y pánico. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. Estoy hablando de los $1,500 que te he estado mandando cada mes los últimos 2 años para cubrir los pagos de tu carro porque el negocio de papá estaba batallando. Estoy hablando de los $3,000 que te di en primavera cuando él necesitó cirugía y el seguro no cubría todo.
Estoy hablando de los 2.000 que pagué para el examen de abogacía de Karen porque ya se había gastado su fondo fiduciario en ese viaje a Europa. Saqué mi celular de la bolsa y abrí la app del banco con los dedos sorprendentemente firmes, a pesar de la adrenalina recorriéndome las venas. ¿Quieres ver los comprobantes?, continué, levantando la pantalla. Porque los tengo todos aquí, cada transferencia, cada cheque, cada préstamo de emergencia que, curiosamente, nunca me pagaron. Mi tía Susana me miraba con la boca entreabierta. Mi tío Francisco había dejado el tenedor a un lado y escuchaba con atención. Mi abuela asentía lentamente, como si por fin las piezas del rompecabezas estuvieran encajando. Linda, empezó mi papá, pero yo no había terminado. ¿Recuerdan la Navidad pasada, cuando los préstamos estudiantiles de Miguel cayeron en mora porque su consultorio aún no generaba suficiente dinero? ¿Quién creen que los pagó? No fueron mamá ni papá, porque todavía estaban recuperándose de las cuentas médicas de él. Fui yo. $4,000 que había estado ahorrando para el enganche de una casa. El rostro de Miguel se puso pálido. Linda, yo no sabía. Claro que no sabías. Porque mamá me hizo prometer que no le contara a nadie. Dijo que sería una vergüenza para ti y que debía considerarlo como mi contribución a la familia. ¿Mi contribución? Como si no hubiera estado contribuyendo toda mi vida adulta. Me giré hacia mi madre, que abría y cerraba la boca intentando encontrar palabras que no salían. ¿Quieres saber qué tipo de hombre le propone matrimonio a alguien como yo? Uno que ve que he estado sosteniendo sola a esta familia mientras trabajo en mi empleo sin sentido y vivo en mi departamento patético. Uno que reconoce que quizá, solo quizá, he estado sacrificando mi propia seguridad financiera y mis sueños por cuidar de todos los demás. Yo nunca te lo pedí, dijo mamá débilmente. Claro que sí me lo pediste. Me llamabas llorando por los pagos del coche. Me llamabas desesperada por la cirugía de papá. Me rogabas por ayuda con las colegiaturas de Karen. Y cada vez que ayudé, lo hice porque eso es lo que hace la familia. Pero, al parecer, eso es lo que hace la hija inútil, mientras los exitosos se llevan el crédito y ninguna responsabilidad. Karen habló por fin, con voz pequeña. Yo no sabía que tú pagaste mi examen profesional. Porque no se suponía que lo supieras. Igual que no se suponía que nadie supiera del dinero que he estado prestando a mamá y papá, ni del pago que hice de los préstamos de Miguel, ni de las incontables veces que los he sacado de apuros. Abrí la aplicación de mi banco y empecé a leer cifras y fechas. 15 de septiembre de 2022, $1,500 a Patricia Walls para pago del coche. 3 de octubre, $1,500 a Patricia Walls para pago del coche. 7 de noviembre, $2,000 a Roberto Walls para gastos médicos. 19 de diciembre, $1,500 a Patricia Walls para pago del coche. Mi papá miraba a mi madre con una expresión que nunca le había visto. Patricia, ¿es cierto? No es lo que parece, dijo rápido. Linda solo estaba ayudando temporalmente mientras nos recuperábamos. Temporalmente, me reí, pero sin humor. Han sido 2 años, mamá. 2 años de pagos mensuales. 2 años de poner su estabilidad por encima de la mía. 2 años de vivir al día mientras tú manejabas un coche que yo pagaba, quejándote de lo fracasada que era tu hija inútil. Mi abuela me tomó la mano con ternura. Hijita, ¿por qué no nos dijiste nada? Porque pensé que si ayudaba lo suficiente, si demostraba mi valor de alguna manera, tal vez por fin ganaría el amor y el respeto que Miguel y Karen reciben gratis. Creí que si al menos era útil, aunque fuera con dinero, mamá dejaría de verme como una decepción. Las lágrimas que había contenido por años empezaron a salir, pero ya no eran de tristeza, sino de liberación. ¿Quieren saber qué ve David en mí? Ve a alguien que ha trabajado en 2 empleos para sostener a su familia mientras la menosprecian. Ve a alguien que ha sacrificado sus sueños y metas financieras para que todos los demás estuvieran bien. Ve a alguien que ha sido la verdadera columna de esta familia mientras la trataban como si no valiera nada. Miguel negaba con la cabeza. Linda, yo no tenía idea. Si hubiera sabido que tú pagaste mis préstamos, yo. ¿Qué? ¿Me hubieras tratado con respeto básico? ¿Me habrías defendido cuando mamá hacía comentarios hirientes?
Eso es todo lo que siempre quise. No gratitud, no elogios. Solo decencia. Me volví hacia Karen, que miraba su plato. ¿Y tú? ¿Sabes cuántas veces he cubierto por ti? No solo con dinero, en todo. Cuando estabas demasiado cruda para ayudar a mamá a mudarse, ¿quién crees que pasó el fin de semana empacando cajas? Cuando estabas muy ocupada para visitar a papá en el hospital, ¿quién se sentó con él durante horas? Linda, dijo mi papá en voz baja. Lo siento mucho. Yo no sabía que tu madre te pedía dinero porque me hizo prometer no decírtelo. Dijo que heriría tu orgullo y que, como eras la más estable económicamente, era tu responsabilidad ayudar. Qué curioso, respondí. Pasé de ser la hija inútil a la más estable, dependiendo de lo que necesitaban de mí. Por fin, mi madre encontró su voz. Estás exagerando, Linda. Las familias se ayudan, eso hacemos. No, mamá. Lo que hacen las familias es apoyarse emocionalmente y tratarse con respeto. Lo que tú haces es tomar mi dinero mientras le cuentas a todos lo inútil que soy. Lo que tú haces es usarme como red de seguridad financiera mientras me tratas como una vergüenza. Me levanté y empujé la silla hacia atrás. ¡Felicidades! Están a punto de descubrir lo inútil que soy, porque a partir de hoy el banco de Linda queda permanentemente cerrado. El caos fue inmediato. En cuanto anuncié que dejaba de ser la red de seguridad financiera de la familia, varias conversaciones estallaron al mismo tiempo alrededor de la mesa. Mi tía Susana exigía saber desde cuándo pasaba esto. Mi tío Francisco le preguntaba a mi papá si sabía del dinero. Mi abuela miraba a mi mamá con una expresión de profunda decepción. Linda, espera, dijo mi madre poniéndose de pie mientras yo recogía mi bolso y mi abrigo. Hablemos de esto en privado. No hay necesidad de ventilar los problemas de la familia frente a todos. Problemas de la familia, me giré para encararla. ¿Te refieres a esos problemas donde me humillas frente a estas mismas personas cada vez que puedes? ¿A esos en los que anuncias que soy la hija más inútil que tienes? Creo que ellos tienen derecho a saber la verdad de cómo funciona realmente esta familia. Estás siendo vengativa, me acusó, pero su voz temblaba. Estoy siendo honesta. Por primera vez en mi vida adulta estoy diciendo la verdad completa de lo que ha pasado en esta familia. Y si eso te incomoda, quizá deberías preguntarte por qué. Desde el otro extremo de la mesa, mi prima Janet intervino. Linda, ¿hablas en serio sobre el dinero? ¿De verdad has estado manteniéndolos? Totalmente en serio. Si quieren pruebas, puedo mostrarles estados de cuenta de años. Mi papá miraba a mi mamá con una mezcla de enojo y confusión. Patricia, tenemos que hablar, ahora mismo. No frente a todos, chistó ella. ¿Por qué no? No tuviste problema en hablar de los fracasos de Linda delante de todos. ¿No te incomodó decir en la mesa que es inútil? Entonces, ¿por qué ahora resulta inapropiado hablar de la verdad? Michael por fin habló, su voz baja. Linda, sobre mis préstamos estudiantiles, yo de verdad no sabía. Pensé que mis papás me habían ayudado. Sé que no sabías, le respondí, y lo digo en serio. Ninguno de ustedes sabía porque me prohibieron contarlo. Pero dime algo, Michael, en todos estos años como adultos, ¿alguna vez me has preguntado si yo necesitaba ayuda en algo? Si estaba batallando con mis finanzas, con mi carrera, con mi vida personal más allá de lo básico. Guardó silencio por un buen rato antes de admitir. No, supongo que siempre asumí que estabas bien. Asumiste que estaba bien porque era más fácil que realmente poner atención a mi vida. Igual que para Karen fue más fácil asumir que alguien más resolvería las emergencias familiares, e igual que para mamá fue más cómodo suponer que yo siempre estaría ahí para rescatarlos mientras criticaba cada cosa de mí. Karen levantó la vista de su plato. No entiendo por qué no dijiste que no si no querías ayudar. Porque sí quería ayudar, exclamé. Quería hacerlo porque, a pesar de todo, amo a esta familia. Quería ayudar porque pensé que si demostraba mi valor de una forma tangible, al fin me tratarían como alguien que importa. Pero ahora veo que ningún apoyo económico iba a cambiar cómo me ven. Mi abuela carraspeó, y la sala quedó en silencio. Cuando Eleanor Walsh hablaba, todos escuchaban.
Había sido la matriarca desde siempre, y su opinión pesaba. Patricia dijo con una firmeza que rara vez mostraba: estoy profundamente decepcionada de ti. Esta muchacha ha estado sacrificando su seguridad financiera por ayudar a la familia, y tú la tratas como si no valiera nada. Eso no solo es ingrato, es cruel. Mamá, no entiendes toda la situación, intentó mi madre. Entiendo lo suficiente. Entiendo que Linda ha estado trabajando en 2 empleos para mantenerse y, al parecer, también para mantener a medio mundo, mientras tú andas diciendo a quien quiera oírte que no es suficiente. Entiendo que acaba de anunciar su compromiso, que debería ser uno de los momentos más felices de su vida, y en lugar de celebrarlo, lo usaste para destrozarla. El cuarto se llenó solo con la respiración agitada de mi madre. Jamás la había visto ser reprendida tan directo por su propia mamá. Y otra cosa, continuó mi abuela, yo he visto crecer a esta niña, y nunca ha sido más que bondadosa, generosa y trabajadora. Si para ti es la hija más inútil, Patricia, entonces no sabes cómo medir el valor de una persona. Mi tía Susan asintió con fuerza. Estoy totalmente de acuerdo con mamá. Linda, no tenía idea de todo lo que estabas cargando. Siempre me pregunté por qué te veías tan tensa en las reuniones familiares. No era estrés, dije en voz baja. Estaba agotada, emocional, financiera y físicamente, cansada de intentar ser suficiente para una familia que ya había decidido que nunca lo sería. Mi mamá hizo un último intento por recuperar el control de la situación. Linda, lo estás pintando como si fuera mucho peor de lo que es. Somos familia, nos ayudamos entre nosotros. Y yo nunca dije que no valieras nada. Ah, no, le contesté. Dijiste frente a todos que soy la hija más inútil que tienes, justo después de que les conté que me había comprometido. ¿Cómo le llamarías tú a eso? Abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. ¿Sabes qué, mamá? Ya no importa. Estoy harta de buscar tu aprobación. Estoy cansada de sacrificar mi felicidad y mi estabilidad económica por personas que ni siquiera me ven como una persona real. Estoy harta de ser la red de seguridad de la familia mientras me tratan como la decepción. Caminé hacia la puerta, pero me detuve y me giré una vez más. Mi boda va a ser hermosa. David y yo vamos a construir una vida maravillosa juntos, y lo haremos sin las críticas constantes ni la manipulación emocional que he aceptado como normales por los últimos 32 años. Quien quiera ser parte de esa vida con respeto y cariño, es bienvenido. Quien no, puede quedarse con mi número solo para emergencias, pero no espere que conteste. Y con eso salí de la casa donde crecí, dejando atrás una mesa llena de rostros atónitos y a una madre que, por primera vez, sabía lo que era quedarse sin palabras. La semana después de Navidad fue algo que nunca había experimentado. Mi teléfono empezó a sonar antes de que siquiera llegara a mi departamento esa misma noche y no dejó de sonar por días. Pero por primera vez en mi vida adulta, no estaba contestando todas las llamadas al instante. No estaba soltando todo para manejar las emociones de otros o resolver sus problemas. David había volado de regreso desde Portland 2 días antes de lo planeado cuando lo llamé llorando desde el carro, afuera de la casa de mis papás. Esa noche, a las 11, me encontró sentada en el sillón, todavía con mi vestido de Navidad, viendo el teléfono vibrar con llamadas y mensajes. No puedo creer que lo hice. Repetía. No puedo creer que por fin dije todo eso en voz alta. Yo sí puedo, me dijo, abrazándome. Llevo 2 años esperando a que les pusieras un alto. No quería presionarte porque sabía que tenías que llegar a ese punto tú sola. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si fui demasiado dura? Linda dijo con suavidad, llevas 2 años pagando el carro de tu mamá mientras ella le dice a la gente que no sirves para nada. En ningún universo eso es ser demasiado dura. Los mensajes no dejaron de llegar esa noche ni en los días siguientes. El primero en llamar fue mi papá, con una voz cargada de lo que sonaba como verdadero arrepentimiento. Linda, hija, yo no tenía idea de que tu mamá te estaba pidiendo dinero. Perdóname, si lo hubiera sabido. Papá, no se trata solo del dinero. Se trata de cómo me ha tratado toda la vida. El dinero fue solo la gota que derramó el vaso. Lo sé, corazón. He estado pensando mucho desde que te fuiste. Y tienes razón.
Debí haberte defendido más todos estos años. Debí decir algo cuando hacía esos comentarios. Fue la primera disculpa real que recibí de alguien en mi familia, y significó más de lo que podía expresar. Michael llamó al día siguiente. Linda, me siento fatal por lo del préstamo. Quiero pagarte. No se trata de que me pagues, Michael. Se trata de que todos estos años te conformaste con asumir que alguien más se encargaría de los problemas familiares mientras tú te enfocabas en tu carrera. Nunca me preguntaste si yo necesitaba ayuda o apoyo. Tienes razón, dijo en voz baja. Supongo que siempre te vi como la fuerte, la que tenía todo bajo control. Yo era la que no sabía decir que no. Eso es diferente. Karen tardó 3 días en llamar y cuando lo hizo, estaba a la defensiva. No entiendo por qué te pones tan dramática, Linda. Las familias se ayudan. Nadie te obligó a darnos dinero. Karen, ¿te acuerdas de lo que me dijiste en la cena? Dijiste que yo era la problemática de la familia. ¿Sabes cómo me sentí justo después de que mamá me llamó inútil? Solo estaba bromeando. Pues para mí no fue una broma. Nunca lo es. ¿Te das cuenta de que entre tú y Michael no recuerdo la última vez que alguno de ustedes me dijo algo genuinamente amable? ¿La última vez que celebraron algo bueno que me pasara? Se quedó callada un buen rato. Supongo que nunca lo había pensado así. Ese es el problema. Ninguno de ustedes lo piensa. Dan por sentado mi apoyo mientras me tratan como si yo fuera la carga. Como era de esperarse, mi mamá fue la más insistente. El 26 de diciembre me llamó 6 veces, dejando mensajes cada vez más desesperados. Linda, esto es ridículo. Márcame para hablar como adultas. Linda, estás siendo muy egoísta. Tu papá está molesto y esto afecta a toda la familia. Linda, no sé qué te pasa, pero esta actitud tiene que parar. Somos tu familia. El 28 cambió de estrategia. Linda, hija, creo que quizá fui muy dura en la cena. Tal vez podamos arreglar algo sobre lo del dinero. Pero no fue hasta el 30 de diciembre que por fin dijo las palabras que había esperado escuchar durante 32 años. Linda, me equivoqué. Perdóname. Casi no contesto el teléfono. Llevaba días ignorando sus llamadas, y David me había estado animando a tomarme mi tiempo antes de enfrentarla, pero algo en el 10º timbrazo me hizo responder. Bueno. Hola, mamá. Linda, gracias a Dios. No cuelgues, necesito hablar contigo. Te escucho. Tu papá y yo hemos estado platicando y, creo que te debo una disculpa. Una de verdad. Me quedé esperando. Lo que te dije en la cena fue imperdonable. No eres inútil. Eres todo lo contrario. Dios, Linda, tú has mantenido unida a esta familia y yo te he tratado de la peor manera. Era lo más cercano a una disculpa sincera que había recibido de ella, pero no estaba lista para bajar la guardia. Mamá, no es solo lo que dijiste en la cena. Ha sido un patrón de toda la vida, las críticas constantes, las comparaciones con Michael y Karen, la forma en que minimizas mi carrera y mis logros. Lo sé, dijo, y su voz temblaba. Lo sé, y no tengo una buena excusa. Creo que tal vez me vi reflejada en ti y por eso fui más dura contigo. ¿Qué quieres decir? Yo también fui la hija de en medio. Sé lo que es sentirse invisible. Y en lugar de protegerte de ese sentimiento, creo que lo hice peor. Te presioné porque quería que fueras más fuerte de lo que yo fui. No era una explicación completa, ni mucho menos una justificación, pero era la primera vez que mi madre mostraba vulnerabilidad y un poco de autoconciencia. Se acabó el dinero, mamá. Todo. No más pagos de tu coche, no más préstamos de emergencia, no más rescates. Lo entiendo. Tienes razón en parar. Nunca debimos ponerte esa carga encima. Y también se acaban las críticas. Ya no voy a tolerar que me humilles, menos delante de los demás. Está bien, voy a intentar hacerlo mejor. No lo intentes, hazlo. Porque si no puedes, David y yo vamos a construir nuestra vida sin la participación de esta familia. Era un ultimátum, pero se sentía necesario.
Por primera vez en mi vida estaba poniendo límites reales con consecuencias que estaba dispuesta a cumplir. 3 meses después, mi vida se veía completamente diferente. El estrés financiero desapareció y en su lugar apareció algo que nunca había tenido: ahorros. Por primera vez desde la universidad, me quedaba dinero a fin de mes. David y yo abrimos una cuenta conjunta y empezamos a planear no solo la boda, sino nuestro futuro. El cambio emocional fue aún más grande. Sin el peso constante del drama familiar y las obligaciones económicas, me sentía más ligera, más segura, más yo. Mi desempeño en el trabajo mejoró notablemente, sin tantas distracciones de emergencias familiares o llamadas llenas de culpa. Mi jefa lo notó y me insinuó que había oportunidades de promoción en camino. Te noto distinta últimamente, me dijo en mi evaluación trimestral. Más enfocada, más firme en las juntas. Sea lo que sea que estés haciendo, sigue así. Por primera vez, estaba priorizando mi propio bienestar. La dinámica familiar también cambió en cuanto quité la red de seguridad financiera. Mi papá resultó no tener idea de cuánto dinero mi mamá me había estado pidiendo. Cuando se enteró, se enojó muchísimo. ¿2 años, Patricia? Llevas 2 años pidiéndole dinero a nuestra hija sin decirme nada. Terminaron yendo a consejería financiera, algo que debieron haber hecho años antes. Mi papá tomó un trabajo de consultoría de medio tiempo para complementar el ingreso, y mi mamá finalmente admitió que habían estado viviendo por encima de sus posibilidades. Michael y Karen, por su parte, tuvieron que enfrentar sus propias suposiciones sobre el apoyo familiar. Michael me llamó 6 semanas después de Navidad con una actualización que me sorprendió. He estado pensando mucho en lo que dijiste. Eso de que nunca me pregunté si necesitabas ayuda. Y tienes razón. Estaba tan enfocado en mis problemas que nunca consideré que tú también tuvieras los tuyos. Te agradezco que me lo dijeras. Quiero hacerlo mejor. Y quiero empezar preguntándote, ¿hay algo en lo que necesites ayuda? ¿Algo en lo que pueda apoyarte? Era una pregunta sencilla, pero era la primera vez que alguno de mis hermanos me la hacía. Terminamos teniendo una conversación de 2 horas sobre mis metas profesionales, mi relación con David y mis planes para el futuro. Por primera vez en nuestras vidas adultas, Michael parecía genuinamente interesado en mí como persona, no solo como una obligación familiar. Karen tardó más en cambiar. Seguía a la defensiva por lo del dinero y parecía tomar mis límites como un ataque personal en lugar de verlos como un cambio necesario. Pero hasta ella empezó a cambiar de perspectiva, sobre todo después de hablar con mi abuela. Al parecer, el Ellanar les dio una buena llamada de atención a mis 2 hermanos sobre cómo me habían tratado durante años. Su hermana se ha estado sacrificando por esta familia mientras ustedes construían sus carreras. Lo mínimo que pueden hacer es tratarla con el respeto que merece, les dijo. Mi relación con mi mamá siguió siendo la más complicada. Se notaba que intentaba cambiar, pero décadas de costumbres no desaparecen de la noche a la mañana. A veces se detenía a mitad de una crítica y pedía perdón, o hacía el esfuerzo de preguntarme por mi trabajo sin sonar despectiva. Al principio se sentía forzado, pero poco a poco empezó a sonar más genuino. La verdadera prueba llegó cuando David y yo comenzamos a planear nuestra boda. Temía los comentarios inevitables y sus intentos de controlar todo, pero para mi sorpresa, mi mamá casi no opinó. Y cuando lo hacía, lo decía con frases como, «Es solo una idea» o «solo si tú crees que funcionaría». En una ocasión me dijo, «Me gusta el fotógrafo que escogiste. Las muestras que me enseñaste están hermosas». Fue un comentario tan normal y de apoyo que casi no supe cómo responder. Eso era lo que debía sentirse como una interacción sana en familia. Mi papá, en cambio, se volcó en la planeación de la boda con un entusiasmo que no esperaba. Se ofreció a ayudar con los gastos, insistió en acompañarme al altar y pasó horas conmigo investigando lugares y proveedores. Era como si intentara compensar por los años en los que se quedó callado mientras mi mamá me criticaba. Un día, mientras probábamos pasteles en una pastelería del centro, me dijo, «Estoy tan orgulloso de ti. No solo por enfrentarte a tu madre y construir una vida tan buena para ti, sino porque eres una mujer increíble. David tiene mucha suerte». Esas palabras, viniendo de él, significaron todo para mí.
La mayor sorpresa fue la cantidad de familiares que me buscaron para apoyarme cuando supieron toda la historia. Mi tía Susan empezó a llamarme seguido solo para ver cómo estaba. Mi prima Janet me preguntó si podía ayudar con los preparativos de la boda. Incluso algunos parientes lejanos hicieron el esfuerzo de acercarse de una forma en la que nunca lo habían hecho. Siempre sentí que había tensión, me dijo mi tía Susan, pero nunca me imaginé que fuera tan grave. Tu mamá siempre ha sido intensa, pero no sabía que era tan injusta contigo. Resultó que varios en la familia habían notado la dinámica durante años, pero no se sentían cómodos interviniendo. Mi explosión en Navidad les dio permiso de hablar de lo que ya habían visto, pero preferían ignorar. El cambio más valioso fue en mi relación con la familia de David. Sin el desgaste constante de los dramas familiares míos, pude invertir más energía emocional en acercarme a sus papás y hermanos. Me recibieron con una calidez y apertura que nunca había experimentado. Y por primera vez entendí lo que significaban relaciones familiares sanas. Tu familia es tan normal, le dije a David después de una cena de domingo con sus papás, donde nadie criticó a nadie y todos parecían felices de estar juntos. La tuya también puede serlo, me respondió. Solo hace falta tiempo y poner límites. Y tenía razón. Poco a poco, con expectativas claras y consecuencias firmes, algunas de mis relaciones familiares empezaban a sanar. No todas sino del todo, pero lo suficiente para darme esperanza de que el futuro podía ser distinto al pasado. 6 meses después de aquella Navidad, David y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en una posada histórica a 1 hora de la ciudad. La lista de invitados fue muy cuidada, incluyendo solo a quienes habían mostrado apoyo genuino y respeto por nosotros. Mi papá me acompañó al altar con lágrimas en los ojos. Mi abuela estaba en primera fila, radiante de orgullo. Mi mamá también estuvo ahí, hermosa y bien portada, aunque podía ver el esfuerzo que hacía para contener sus comentarios de siempre. Michael y Karen fueron, y hasta parecían realmente felices por nosotros. Pero las personas que más importaban eran las que me habían apoyado sin condiciones, la familia de David, que me abrazó desde el inicio, mi tía Susan y mi prima Janet, que se convirtieron en un verdadero apoyo emocional. Y mis amigos de toda la vida, quienes me habían visto luchar con la dinámica familiar durante años y estaban felices de verme por fin defenderme. Te ves radiante, me susurró mi abuela cuando me abrazó después de la ceremonia. No solo hermosa, sino de verdad feliz. Eso era lo que estaba esperando ver. Durante la recepción, mi papá dio un discurso que me hizo llorar. Linda siempre ha sido el corazón de esta familia, incluso cuando no la valoramos como se debía. Es bondadosa, generosa, trabajadora y leal hasta la médula. David, no solo te casas con una mujer maravillosa, te casas con alguien que mueve cielo, mar y tierra por las personas que ama. Solo espero que nunca la des por sentada como algunos de nosotros lo hicimos. Ese reconocimiento público de los años de desequilibrio lo significó todo para mí. Hasta mi mamá logró decir algo apropiado en sus breves palabras. Linda, lamento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta de la hija increíble que tengo. Espero que tú y David construyan una vida hermosa juntos. No fue una reparación completa de mi relación con mi mamá, pero sí un avance. El momento más importante del día, sin embargo, llegó durante nuestro primer baile. Mientras David y yo nos mecíamos al ritmo de la música frente a todas las personas que realmente nos querían, sentí algo que jamás había experimentado en una reunión familiar. Una felicidad total y genuina. Sin arrepentimientos, me susurró David al oído. Ninguno, respondí, y lo decía con todo el corazón. Los meses que siguieron fueron una revelación. Casarme con David fue todo lo que había soñado y más. Compramos una casa con el dinero que pude ahorrar cuando dejé de mantener el estilo de vida de mi familia. Viajamos. Recibimos amigos en nuestro hogar y comenzamos a crear tradiciones que eran solo nuestras. Mi carrera despegó de una manera que nunca había imaginado. Sin el desgaste emocional de los dramas familiares, tuve la energía para invertir en mi trabajo como nunca antes. Lideré campañas exitosas, construí relaciones sólidas con clientes y conseguí el ascenso que mi jefe me había prometido. Aquella chica inútil ahora dirigía su propio departamento. Algunas relaciones familiares también fueron mejorando poco a poco. Con mi papá desarrollé una amistad genuina, hablábamos seguido de trabajo,
de libros y hasta de su nuevo pasatiempo, la carpintería. Michael empezó a esforzarse en estar presente en mi vida, me llamaba para preguntar cómo estaba e incluso pedía mi consejo en temas personales. Mi abuela se volvió una de mis confidentes más cercanas, alguien con quien podía hablar de todo sin miedo a juicios. La relación con mi mamá seguía siendo complicada, pero funcional. Todavía luchaba contra su impulso de criticar, aunque se detenía más seguido y hacía un esfuerzo real por ser más comprensiva. Cuando le conté que pensaba estudiar una maestría en administración, me sorprendió con eso suena como una gran oportunidad. Serías excelente en eso. No era el entusiasmo que habría esperado de Michael o de Karen, pero sí un apoyo respetuoso y alentador, mucho más de lo que alguna vez pensé recibir de ella. Con Karen encontramos un equilibrio cordial pero distante. Éramos amables en reuniones familiares y nos saludábamos con cortesía, pero nunca llegamos a tener la relación cercana que yo había esperado. Y estaba bien. Aprendí que no todos los lazos familiares pueden repararse, y eso no necesariamente significa un fracaso personal. El cambio más profundo fue interno. Por primera vez en mi vida adulta, ya no buscaba aprobación constante ni trataba de demostrar mi valor. Sabía quién era, lo que había logrado y lo que aportaba a mis relaciones. El amor y respeto de David me mostraron lo que era ser valorada por quien realmente soy, y aprendí a valorarme de la misma manera. Una noche, casi un año después de nuestra boda, estábamos cenando cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá, lo cual ya no era raro, pero algo en su voz sonaba diferente. Linda, necesito decirte algo, me dijo. Tu papá y yo fuimos al súper hoy y me encontré con la señora Henderson, la vecina. Me preguntó por ti y me descubrí contándole de tu ascenso, de tu nueva casa, y de lo orgullosa que estoy de ti. Y entonces me di cuenta de que nunca te lo he dicho directamente. Decirme que, mamá, que estoy orgullosa de ti. Que siempre lo he estado, incluso cuando fui demasiado terca o estaba tan enfocada en mi idea de lo que debía ser el éxito como para admitirlo. Eres una mujer increíble, Linda. Eres amable, fuerte, exitosa y generosa, y lamento que me haya tomado tanto tiempo decirlo en voz alta. Era la conversación que había esperado toda mi vida. Y llegó en un momento en el que ya no la necesitaba para sentirme completa. Tal vez por eso fue aún más valiosa, porque se sintió genuina y no como un intento desesperado. Gracias, mamá, respondí. Eso significa mucho. Te quiero, hija. Debí habértelo dicho más seguido también. Yo también te quiero. Al colgar, David me miró con una sonrisa. ¿Cómo se siente? Bien, contesté. Y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Se siente muy bien. Pero también creo que habría estado bien aunque nunca lo hubiera dicho. Ese fue el verdadero triunfo. No que mi familia por fin hubiera aprendido a tratarme con respeto aunque claro que era maravilloso, sino que yo había aprendido a respetarme lo suficiente como para exigir un mejor trato y construir una vida que no dependiera de su aprobación para ser feliz. Aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma, y por los demás, es dejar de aceptar lo inaceptable. Aprendí que la independencia financiera y la independencia emocional van de la mano. Y, lo más importante, entendí que la familia que eliges puede ser tan valiosa como la que te toca al nacer. Rodearte de personas que reconocen tu valor no te hace egoísta, te hace sentir completo. La niña que pasó su infancia intentando ganarse el cariño de los demás se convirtió en una mujer que sabía que merecía amor tal y como era. Y eso cambió todo. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que daban por hecho tu apoyo? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete para más relatos reales sobre cómo defenderte y reconocer tu propio valor. Compártela con quien necesite escuchar que merece respeto sin importar la dinámica familiar. Recuerda, tú enseñas a los demás cómo tratarte, y a veces el acto de amor más grande hacia ti mismo es dejar de aceptar menos de lo que mereces. Gracias por escuchar mi historia, ojalá ayude a alguien más a encontrar el valor de decir su verdad. Les deseo la fuerza para reconocer su propio valor y el coraje para exigir el respeto que se merecen.